te damos gracias por el amor, la misericordia, la bendición, Señor, de poder llegar delante de ti, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, porque nos has acompañado, has estado con nosotros, nos has guardado, Señor, de mal. En este momento, Señor, disponemos nuestras vidas, Señor, delante de ti. Nos presentamos, Señor, nos ponemos en tus manos rogándote, Señor, que este día podamos entender tu palabra, que este día podamos, Señor, aprender cosas que provoquen cambios eternos en nuestra alma, en nuestra manera de pensar, de vivir, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos presentes, a mis hermanos que están a la distancia, Señor, en vivo también, y a aquellos que van a ver esto de manera repetida, Señor, en YouTube o en Facebook, Señor. Bendice sus vidas de igual manera, Padre. Te damos gracias y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y antes de que se siente, le invito a que me acompañe al Salmo 119, por favor, verso 11. Salmo 119, verso 11. Mi esposa ha estado por algunas semanas compartiendo acerca de este salmo, o lo estuvo haciendo. Salmo 119, verso 11. Y pues encontramos muchas cosas muy hermosas y, como lo decía mi esposa, cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir hablando de esto. Salmo 119, verso 11. ¿Lo lee junto conmigo, por favor, en voz alta? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Puede tomar su lugar. Mire, estamos en esta serie que no nos salimos todavía, no la terminamos, de sed llenos del Espíritu. Ya estuvimos en esta área, en ese camino de hablar acerca de la oración, la importancia de la oración. ¿Qué tan importante es hablar con Dios a diario? Y ahora a estas alturas, ¿sí?, volteando a esas semanas atrás, yo preguntaría, ¿cuántos comenzaron y han perseverado orando a diario? ¿Cuántos oran desde que entendieron, ¿sí?, o desde que entendimos, comenzamos a orar y dijimos, Señor, a partir de ahora yo voy a empezar a dedicar un tiempo, me voy a levantar 10 minutos antes y me voy a hincar o me voy a sentar y voy a hablar contigo, voy a dedicar este tiempo a ti? ¿Ha habido un cambio, hermanos, en esta área, en esa área de nuestra vida? ¿O nada más fue información que recibimos de todo lo que es orar y de los distintos tipos de oración? De nada va a servir, hermano, que usted y yo aprendamos si no ejercemos, ¿sí? De nada sirve. En las grandes ciudades, y cada vez más, lamentablemente, sucede que hay títulos profesionales colgados en la pared sin que la persona que es el dueño de ese título esté ejerciendo, llevando a cabo lo que aprendió. Qué triste es esto, ¿sí? Qué triste que un arquitecto tenga su título ahí, y no lo digo en ninguna manera ofensiva ni menospreciándolo, pero no es lo ideal que ese arquitecto que estudió esté ahorita haciendo otro trabajo que puede ser honrado y es muy digno, ¿sí? No voy a dar ejemplos, pero simplemente no está ejerciendo aquello para lo que estudió, aquello para lo que se esforzó tanto. Lo mismo sucede, hermano. Si usted y yo aprendemos, entendemos, comprendemos las cosas, pero no las llevamos a cabo, de nada va a servir, ¿sí? ¿De qué sirve que ese arquitecto haya dedicado 5 años de su vida a desvelarse, haber invertido tanto dinero para estar haciendo otra actividad porque no puede o no ha logrado conseguir el trabajo que él o que ella quieren? Entonces, no caigamos en este error.
En resumidas cuentas, si no tienes un tiempo de oración diario, comienza a tenerlo. Habla con Dios. Dedica un momento específicamente a orar. Y dígale ahí a la esposa, al esposo, a los hijos, a los papás, voy a orar 5 minutos en mi cuarto. Ay. Uy, cuidado porque ya voy a orar. ¿Qué importa que le echen carro? Usted hágalo. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Estoy orando. Que no le dé vergüenza decir eso. ¿Sí? Hagamos estos cambios, hermanos. Entonces, ya hablamos de la oración y por eso estoy mencionando esto. Porque de igual manera, ahorita estamos hablando, comenzamos la semana pasada, hablar acerca de las Sagradas Escrituras, hablar de la Biblia. ¿Sí? Lo importante que es para nosotros como hijos de Dios leer la Biblia. Fíjese, no solamente conocer qué dice la Biblia o tener una Biblia, que fue un punto que dije la semana pasada, ¿sí? Pero leer la Biblia de manera diaria, así como orar de manera diaria. Es decir, tener un tiempo exclusivo para orar y leer la Biblia. No voy a preguntar cuántos hacen esto, pero si no, ¿sabe qué? Necesitamos hacer ese cambio en nuestra vida. ¿Sí? A lo mejor, no sé, es que yo soy muy malo para leer, o es que no sé. Si alguien más en tu casa es cristiano, es cristiana, pues háganlo juntos. 5 minutos, 10 minutos. Hermana Lucy puede agarrar a Lupita, a Luz Ángela y decirles, vengan, les voy a leer la Biblia. Y ahí se le va a llenar. 10 minutos, mire, y ya leyeron la Biblia, y hasta la hermana Lucy ya leyó la Biblia. ¿Sí? Nana, tata, léanos la Biblia. Ahí se los paso de tip a las chamacas. Ok, entonces, vamos a seguir hablando de este apartado dentro de Sed Llenos del Espíritu, este apartado de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Mire, las Escrituras o la Biblia nos ha sido dada con varios propósitos. ¿Sí? Por ejemplo, el propósito de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saber que aunque la humanidad haya caído bajo las garras del pecado, Dios, y permítame decirlo así, elaboró un plan de rescate. ¿Cómo conocemos todo ese plan de rescate? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? Es uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Sí? Y a los que ya somos rescatados, a los que ya somos cristianos, somos hijos de Dios, pues entonces, ¿para qué tenemos que seguir leyendo la Biblia? Para mantenernos dentro de la sana doctrina, hermanos. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo algo que le agrada a Dios si no leemos la Biblia? ¿Sí? Mire, es increíble, pero he escuchado yo, y le voy a dar un ejemplo, he escuchado gente detrás de púlpitos decir, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo digo, wow. Y a lo mejor alguien está ahorita todavía pensando y diciendo, sí es cierto, pues ¿qué tiene de raro? Pues lo raro es que en ninguna parte de la Biblia dice que ayúdate que yo te ayudaré. Eso no sé quién lo inventó, pero la Biblia en ninguna parte dice eso. ¿Cómo lo vamos a saber? Leyendo la Biblia. Porque va usted a un culto, qué vergüenza, imagínese. ¿Sí? Y que digan, a ver, ¿cuántos amén? Ayúdate que yo te ayudaré. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor, yo me ayudo porque tú me vas a ayudar. No, estamos pa'l monte, diríamos, ¿no? Entonces, a nosotros nos ayuda a leer la Biblia a diario, hermano, para mantenernos dentro de la sana doctrina. También para evitar las falsas doctrinas. Porque dentro de las iglesias cristianas hay algunas donde se están enseñando y predicando
falsas doctrinas. Falsas doctrinas. ¿Sí? Y puedo dar muchos ejemplos y ya los hemos dado y a lo mejor usted conoce alguno. También, ¿qué sucede? ¿Cuál es otro propósito? Evitar, hermanos, las tendencias que nos rodean para alejarnos de Dios. Si usted y yo, ¿sí?, estamos intentando aferrarnos a Dios y no apartarnos de su camino, lo que usted y yo necesitamos es leer la Biblia y orar. Esas dos cosas son fundamentales para permanecer sin alejarnos de Dios. También vamos a evitar pecar o caer en las obras de la carne, las obras pecaminosas. Por eso es necesario para cualquier cristiano tener un correcto entendimiento de las Escrituras. Por eso leíamos ahorita el Salmo 119:11. Lo voy a leer, sígame nada más con su vista. Dijo el rey David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Se lo estaba diciendo a Dios. ¿Sí? Guardar, esa palabra guardado, guardar en este salmo significa mantener. Es decir, diríamos ahorita en nuestras palabras lo que dijo David: yo mantengo en mi mente y en mi corazón presentes tus palabras, ¿sí? Tu palabra, lo que dice tu palabra, la Biblia, para no pecar contra ti. Por eso es importante leer la Biblia, ¿sí? Ahora, le estoy hablando de la importancia de la lectura diaria, ¿sí?, de la Biblia. Les decía la semana pasada, vas en el camión, vas de pasajero con alguien en el carro y a veces no sabes ni qué hacer y abres ahí el Facebook y ahí vas dándole para arriba. O te metes al Instagram y también ya, jajaja, mira, un meme, buscando memes. Mejor instala la Biblia y ponte a leer un capítulo, por lo menos en ese ratito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así vamos a tener presente, ¿sí?, la palabra de Dios, porque la acabamos de leer. ¿Sabe de qué nos va a cuidar eso? Nos va a cuidar de pecar, hermano. Nos va a cuidar de tomar malas decisiones. Nos va a cuidar a nosotros y a los demás de andar de malas. Sobre todo a los demás, ¿verdad? A veces. Sí. Esto es bueno para uno. Ahora, quiero hablar también de la importancia de la palabra de Dios predicada. Ahorita he estado hablando acerca de leer la Biblia, la palabra de Dios escrita. Pero la predicación de la palabra de Dios es una expresión poderosa, ¿sí? Por eso es que cuando usted y yo venimos a la iglesia, venimos a hacer dos cosas principalmente. La primera es, alabamos y adoramos a Dios. Esa es la primera. Pero la segunda es, venimos a escuchar la palabra de Dios predicada. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Sí? Por esto es que en la reunión, las reuniones, hermano, estos tiempos proveen una expresión poderosa de la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios, cuando la estamos escuchando, algo está sucediendo dentro del alma, del corazón, en la mente, hermano. Es la palabra de Dios. Decía alguien por ahí, y esto se los digo a los alumnos de la escuela ministerial, que ya pronto les va a tocar empezar a predicar, ya no falta mucho. Vi que se despertaron, no sé por qué, pero bueno. Decía un maestro, cualquier persona puede predicar la palabra de Dios. Ahora, entiéndase lo que voy a decir, no se malinterprete. No es que alguien agarre la palabra de Dios y la acomode y la predique como
Nada más así al ahí se va, sin haberse preparado, sin haber estudiado, sin conocer la palabra de Dios. Esto no se debe de hacer, ¿sí? Pero aún si se hiciera, ¿sí? Si alguien predicara y batallara, se hiciera bolas, se pasara ahí todo el tiempo, los no sé, 5, 10, 20 minutos de la predicación, nada más ahí cantinfleando, ¿verdad? Como decimos, haciendo como que dice algo, pero no dice nada, ¿sí? Todos los que nos ha tocado predicar, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Yo la primera vez que prediqué, que yo era adolescente, y la primera vez que prediqué aquí en Hermosillo, fíjese, yo vine de visita aquí, con los que eran mis pastores en ese tiempo, vine a visitarlos, porque ellos estaban aquí, y me tocó predicar en una reunión de jóvenes. Y me pasé no sé cuánto tiempo estudiando y preparando y dándole vueltas, escribiendo, haciendo y deshaciendo por los dos lados. Y no, yo llevo una cosa, pero ¿cuánto cree que tardé predicando? Desde que comencé hasta que terminé. 5 minutos. A mí me pareció como si hubiera sido todo un seminario de fin de semana. Esos 5 minutos me puse como el semáforo, todos colores. ¿Sí? Mire, a lo mejor fueron 5 minutos, y lo he visto en otras personas también, 5, 10, 15 minutos. Uno se prepara y a veces no salen las cosas como uno quisiera, como uno las traía en la mente a la hora de compartir. Pero le voy a decir algo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios ministra por sí misma, de tal manera que aunque yo haya predicado mal, aunque me haya equivocado en decir palabras, aunque tal vez, no sé, no lo haya hecho de la mejor manera, alguien, ¿sí? O aquellas personas que vinieron con el corazón dispuesto, buscando a Dios, fueron ministradas. Yo le garantizo que nadie que haya venido así, ¿sí?, va a salir sin ser ministrado por la palabra de Dios, aunque el predicador se haya hecho bolas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Suceden cosas, hermanos, cuando nos reunimos. Y estoy hablando, recuerde, de la palabra de Dios predicada. ¿Sí? Cuando nos reunimos y estamos escuchando la palabra de Dios en la iglesia, ¿sí?, o a la distancia, nuestros hermanos que están a la distancia, o aún en una repetición, en grabación, pero lo estamos haciendo sabiendo que nuestros hermanos están allá en la iglesia, por ejemplo, nuestros hermanos que están a la distancia, están allá y somos parte de la iglesia. A lo mejor hay quienes no pueden venir por enfermedad, quienes no pueden venir por otras situaciones, ¿sí? Pero cuando nos congregamos, hermanos, y aún hablo de congregarse a la distancia, cuando lo hacemos, hermano, ¿sí?, es bien distinto a cuando estamos solos leyendo la palabra de Dios. Y voy a explicarme. Usted y yo, dije al principio, necesitamos leer la palabra de Dios a diario. Ok, habrá quien pueda decir, bueno, yo leo la palabra de Dios a diario, entonces no necesito ir a la iglesia, porque yo me alimento de la palabra de Dios. No sé si haya conocido a alguien que piense así, que incluso hasta diga, no, yo busco a Dios aquí en mi casa, yo no voy a la iglesia, Jehová es mi pastor. ¿Sí? Esos llaneros solitarios acaban muy mal y muy solitarios. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa, pero de lo que yo estoy hablando, hermano, es que cuando nos juntamos para estudiar, para escuchar la palabra de Dios predicada, ¿sí?, es bien diferente, sucede algo muy especial, hay un extra,
Hay algo extra que pasa cuando nos congregamos, hermanos, a escuchar su palabra. Es como, válgame este ejemplo. ¿A quién le gusta comer solo? Solo. Ahora, fíjese la diferencia. Habrá quien diga, no, pues a mí me gusta comer solo. No, pero tú solo en tu casa, o sea, no hay nadie más viviendo ahí. No comes solo porque quieras, sino porque tienes que. Y pasan los días, y pasan las semanas, y estás comiendo, no te mueres de hambre, te nutre. ¿Sí? Porque la comida que estás consumiendo es nutritiva y es buena. Pero dígame, ¿a qué les habría unos taquitos de carne asada que usted vaya al refrigerador? Bueno, primero vaya afuera, ponga el carbón, usted solo, y luego le esté ahí prendiendo, solo, no hay nadie en la casa, y prende el carbón, y luego va por su pedacito de carne que estaba en el refri, y ahí lo pone, ahí está. Y luego ya le da vuelta, calorón, ahí solo. Ni con quién platicar, ni con quién nada, solo. ¿Es bueno el alimento? Sí. ¿Es necesario? Sí. Le va a dar vida, le va a provocar cosas buenas a ese trozo de carne. Lo saca de ahí, ¿sí? Va adentro de la casa, lo pica ahí en la tabla, pone una tortillita ahí o dos de harina, ¿verdad? Una quesadilla es más también. Obviamente ya tiene la coca guardada ahí, de verdad, adentro del refri. Y ya se prepara su taquito, sus 2, 3 taquitos, su quesadilla, saca la soda y se sienta a la mesa. Dígame, ¿acaso será lo mismo y le sabrá igual a que le digan, oye, te invito a una carne asada? Y usted ve que alguien más está preparando la carne asada, la está picando, está calentando, y nomás le preguntan, ¿cuántos taquitos quieres? 2, con todo, ¿sí? Aguacate, queso derretido arriba, ¿sí? A lo mejor de frijoles, también, un taquito de frijoles, ¿no? Pero ¿dónde está usted? ¿Sentado? Y luego llegan y le ponen sus taquitos y nomás escucha donde le hacen pss, al cocón ahí, a la coca, órale. O Pepsi, según sea el caso, ¿no? Y aparte todavía mientras está platicando y conviviendo con los demás amigos, familiares que están ahí. Dígame qué prefiere. Es exactamente lo mismo. Es carne asada, son tacos, quesadilla, coca. Salsa, ¿verdad? Me faltó la salsa. ¿Roja? Como sea, de chiltepín. La que caiga es buena. ¿Qué prefiere? Las dos cosas son buenas. Yo creo que la segunda, ¿no? Bueno, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios en casa, no es que sea malo, no es que sea menos, ¿sí? Que cuando la escuchamos predicada, ¿sí? Pero predicada son menos ocasiones en las que podemos probar esa palabra, juntarnos. ¿Por qué? Porque no nos juntamos todos los días, hermanos, a estudiar la palabra. Entonces, por eso yo decía, no es que sea menos hacerlo solo en casa, leer la palabra de Dios, ¿sí? Comparado con venir y congregarnos y escuchar la palabra de Dios predicada o enseñada. Simplemente que hay un extra. Y creo que con este ejemplo, o espero que con este ejemplo, usted entienda cuál es ese extra. ¿Sí? Estamos juntos, convivimos, ¿sí? Llegamos a sentarnos y a disfrutar el alimento que llega a nuestra alma, hermano. Sabe muy distinto, tiene otro sabor, hay otra sensación, no deja de ser nutritivo y es necesario,
¿sí? Hacerlo en casa. Pero también es igual de importante, hermano, congregarnos para escuchar la palabra de Dios de manera predicada. Es importante. Miren, cuando el Señor Jesús le estaba predicando a su pueblo, cuando Él estuvo aquí en la tierra físicamente, a la mayoría de los que le predicó, si no es que a todos, o a la gran mayoría, ellos ya conocían la ley de Moisés. Les había sido enseñada de los 5 años. ¿Sí? Conocían la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hacía el Señor Jesús? Se las explicaba. Y luego Él se ponía a predicarles, el Señor Jesús. Es muy distinto. Pero ahorita vamos a ver un aspecto muy interesante, porque tal vez alguien ahorita ya me está así haciendo como que allá en su casa o aquí así, ojos de... así como que algo no está bien, como que me está menospreciando el pastor que yo lea la Biblia en la casa. No estoy diciendo eso, pero ahorita vamos a ir avanzando. Pero es un extra, es un extra. Por algo, en Mateo 18:20 dice la palabra de Dios, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Y no es que Dios no está con nosotros cuando estamos solos, que sea un requisito, que tengan que estar 2 o 3, no. Ese no es el enfoque. El enfoque o la palabra clave en este verso es congregados. 2 o 3 congregados en mi nombre. Mire, congregar es reunir a 2 o más personas con un propósito en común. ¿Sí? Eso es congregarse. Yo puedo venir a la iglesia y leer la palabra de Dios absolutamente aquí solo en el templo. Pero jamás va a ser lo mismo que cuando venimos 2 o 3 a hacer lo mismo. Un mismo propósito. Siempre hay algo extra, es una bendición. Por eso, ahí el autor del libro de Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Verso 25, está casi al final de la Biblia, hasta mero abajo del celular. Hola, Luz Ángela. Hebreos 10:25, ¿está conmigo? ¿Qué dice la palabra? No dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Ha conocido gente, existirá gente que tenga la costumbre de no congregarse? ¿Sí? Bueno, pues si lo dice la Biblia debe ser de veras, ¿verdad? Dice, sino exhortándonos, animándonos, ¿sí? Animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del rapto, hermano, del arrebatamiento. El día que el Señor Jesús llega a las nubes y nos espera ahí y la iglesia seremos levantada. ¿Sí? La iglesia de Cristo se irá, se la llevará el Señor Jesús, nos llevará con Él. ¿Cree que falta mucho para esto? ¿Para el arrebatamiento? ¿Para el rapto? Está a la vuelta de la esquina. Entonces dice, menos dejen de congregarse. Voy a parafrasear esto, ¿sí? Menos dejen de congregarse, no dejen de congregarse, y menos ahora que están viendo, ¿sí?, que aquel día se acerca. Anímense a congregarse. ¿A cuántos animamos, hermanos, a congregarse, a que no dejen de congregarse? Oye, hermano, te vi que no viniste el domingo. ¿Es todo bien? Tenemos, hermanos, que hacer esto. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que nos exhortemos, que nos animemos ¿a qué? A congregarnos.
¿Sabe qué hice yo ahorita al inicio? Le animé a orar en su casa usted solo, o como familia, o como matrimonio. Hágalo. Mire, en la casa, mi esposa y yo oramos juntos. Nuestros hijos ya saben, y Natalia a veces ya está ahí en el cuarto o en la sala, donde sea que estemos, y le decimos, ya, vamos a orar. Ella ya sabe. Agarra sus cositas que traiga y ya se va a su cuarto o se va a otro lugar. ¿Sí? Y mi esposa y yo dedicamos ese tiempo. Hágalo como matrimonio, hágalo individual, hágalo como padre con los hijos o hijos con su mamá, con su papá. Háganlo. Papá, vamos a orar. Mamá, vamos a orar. Ay, yo ni soy de tu religión. ¿Qué importa? Usted venga, se ora por usted y luego ella se va. Ora por él, ora por ella, por tu papá, por tu mamá, por tu abuelo, por tu amigo, qué sé yo. Pero hagamos esto. Ahora, ¿para qué nos congregamos, hermanos? ¿Para qué no dejar de congregarnos? ¿O para qué congregarnos? Para escuchar la palabra de Dios predicada. Porque a eso es a lo que venimos. A alabar a Dios, pero a escuchar la palabra de Dios de manera predicada, enseñada. Porque eso, hermano, es importante. Y el Señor Jesús lo sabía y por eso nos insta, nos anima a hacer esto. Muchas cosas suceden en nuestro interior o en el interior de aquellos que escuchan la palabra de Dios predicada, enseñada. Miren los niños de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué cosas tan hermosas están pasando en ellos? Yo los escucho, el domingo llegan, me saludan, ay, pastor, patal, o como me digan. Y ay, y me dicen y que ya, y los veo que están creciendo. ¿Sí? Y hace pocos días estrenaron maestros, ¿sí? Víctor, Adelina entraron también a dar clases. Y no me acuerdo quién le comentaba, si era mi esposa solamente. Le decía, no, que preparen bien la clase, porque si dicen algo que no es de la historia, los chamacos se los van a masticar, porque se saben las historias de la Biblia, pero así las tienen. ¿A quién se lo dije? ¿Te lo dije a ti, Víctor? A ti te lo dije, se lo dije a mi esposa. Gracias a Dios por eso, que están aprendiendo la palabra de Dios. Están siendo formados. ¿Sí? ¿Y por qué digo que gracias a Dios? Porque están creciendo de tamaño, en su edad, pero también están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuán importante, hermanos, es que sepamos lo que dice la palabra de Dios. Y para saber lo que dice la palabra de Dios solamente hay dos maneras. Número 1, leyéndola cada día. Donde estemos, en el trabajo, en la casa, en el baño, si quiere. Número 1, leyendo la palabra de Dios. Número 2, escuchando la palabra de Dios de manera predicada o enseñada. Son las dos maneras en las que podemos conocer la palabra de Dios. Ambas cosas se complementan. Y aquí es a donde quiero llegar, que le decía hace rato. Necesitamos las dos cosas. No solamente una. Es bueno que usted lea la palabra de Dios cada día. Y también es bueno que la escuche de manera predicada. Pero si usted y yo hacemos ambas cosas, eso se convertirá en algo extraordinario en nuestra vida. Nuestra vida va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar nuestra manera de pensar. Van a cambiar nuestras emociones. Van a mejorar, hermanos. Las que están mal, Dios las va a reparar, las va a quitar. ¿Sí? Van a cambiar nuestros pensamientos. Serán sanadas nuestras emociones y pensamientos. Entonces comenzaremos a sentirnos completos, felices y llenos del amor de Dios. ¿Es importante leer la palabra de Dios en casa? Sí.
¿Es importante congregarse para escuchar la palabra de Dios de manera predicada? Sí. La palabra de Dios nos habla que hagamos esas dos cosas. ¿Qué cosas suceden? Hice una pregunta. ¿Qué cosas suceden cuando escuchamos la palabra de Dios predicada? ¿Sabe qué cosas pasan en uno? La primera, muchos de nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo como resultado de la palabra de Dios predicada. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más hermoso. Número 2, otros nos ha tocado escuchar, tal vez a usted le ha tocado escuchar a Dios, la voz de Dios, a través de una predicación. ¿Sí? Usted llega, trae un montón de preguntas, de situaciones, de sentimientos, qué sé yo, dudas, no sabe qué hacer. Y en su corazón está esa petición delante de Dios: oh Señor, dime qué debo de hacer o qué no debo de hacer, o estará bien esto, estará mal aquello. Y quien esté predicando o enseñando la palabra toca el punto exacto y dice: ay, se me hace que... ay, de seguro le dijeron que... ya le dijeron a la hermana, ay, de seguro le dijo... mi mamá le habló a la hermana y le dijo que predicara de esto. Eso es Dios hablando a través de la palabra de Dios predicada. Y no es otra cosa más que la misma voz de Dios hablándote a tu corazón directamente. Yo lo he vivido, hermano. Yo creo que varios de los que estamos aquí lo hemos vivido. Y se queda uno con los ojos cuadrados. Ni para dónde te haga, no te da chance ni de ponerte el casco. Y luego aquí, aunque te vayas al baño, se escucha. Porque aquí están los baños, se escucha todo con las bocinas. Y dice uno: ay, no oigo. No, sí oyes, ya oíste, o sea, ya oíste y sabes que Dios te habló. ¿Sí? Gloria al Señor. Esa es la segunda cosa. La tercera, ¿qué cosas suceden cuando escuchamos la palabra de Dios predicada? La tercera es: somos sanados en el alma, en los pensamientos y en los sentimientos, hermano. Nuestra alma y nuestra mente es sanada. ¿Sabe por qué? Porque a veces venimos enfermos, lastimados, heridos. Y a veces son cosas de años. Pero es poco a poco. ¿Sí? Mire, usted va con el doctor por alguna situación de un dolor y le dice: tómese esa pastilla. Aquí está, tómesela, se la va a tomar 5 días. ¿A poco usted se toma la pastilla y en ese momento, en cuanto se la pasa, ¡pum! ¡Ah, qué bien! Ya se me quitó el dolor. ¿Verdad que no? Es un proceso. Y la palabra de Dios va haciendo ese proceso en distintas áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos leerla a diario, pero también congregarnos continuamente para escuchar la palabra de Dios de manera predicada, para ser sanados. Número 4, ¿qué más sucede cuando escuchamos la palabra de Dios predicada? Recibimos sabiduría y dirección, instrucción de parte de Dios. Número 5, somos consolados. Por eso, hermano, es que nos sentimos diferente cuando la reunión se termina. A veces viene uno a la iglesia así, ¿verdad? Como que, ay, no quiero, mamá. Papá, no quiero. Mi amor, no quiero ir a la iglesia. Y levántate ya. Le decía aquella mamá a su hijo. Estaba el hijo el domingo en la mañana. Mamá, no quiero ir a la iglesia. Levántate. ¿Cómo que no vas a ir a la iglesia? No quiero ir a la iglesia. No, voy todos los domingos. ¿Qué? No va a pasar nada si no voy un domingo. Que te levantes. O voy y te levanto. Va la mamá y le abre la puerta. ¿Te levantas o te levanto? Ay, mamá, tengo que ir. Claro que tienes que ir, pues si eres el pastor. Si era el pastor, imagínense.
Hermano, cuando nos vamos de una reunión salimos distintos. Algo pasa aquí adentro. ¿Sabe qué es lo que produce eso que pasa aquí adentro? La palabra de Dios predicada. ¿Sí? Por eso yo te digo así, mi amor, que no quiero venir el domingo. No es cierto. Y número 6, ¿qué otra cosa sucede cuando escuchamos la palabra de Dios predicada? Nos ayuda, hermanos, a evitar cometer muchos errores o a dejar de cometer los errores. ¿Ok? Nos ayuda a evitarnos muchos errores. Y con esto, ¿sabe qué es lo más hermoso? Que nos evitamos las consecuencias de esos errores. ¿Sí? ¿Usted quiere cambiar? ¿Yo necesito cambiar? Necesito escuchar la palabra de Dios predicada. Porque algo sucede, algo especial sucede. Necesito leer la Biblia allá en mi casa a diario. ¿Sí? Si no recuerdo mal, aquellos de la encuesta que compartí a mi esposa, los que leían a la semana un día, una vez, 2 veces, 3, hasta 4 veces, 4 veces a la semana, a partir de esa medida, ¿sí? Es cuando era cuando comenzaban los cambios en la vida de las personas. Los que estaban en depresión dejaban de estar en depresión. Los que tenían un enojo permanente, ¿sí? Comenzaban después de haber estado cada semana por lo menos 4 o 5 días, ¿sí? Leyendo la Biblia, de lunes a viernes, póngale a usted, ¿sí? Después de algunas semanas se dieron cuenta que ya no estaban enojados, que ya no estaban deprimidos, que ya no tenían ese resentimiento o ese odio contra cierta persona. Eso, hermano, es lo que hace la palabra de Dios. Lo voy a leer lo que escribió alguien, un siervo de Dios muy, muy amado. Él escribió en un libro: leer la Biblia en casa y escucharla enseñada o predicada en los cultos son los tiempos de siembra para los cambios del poder de Dios en nuestras vidas. Son los tiempos en los que es sembrada la palabra de Dios en nuestra vida para que Dios haga los cambios. Eso, hermano, si usted lo necesita tanto como yo, no lo dejemos de hacer. Pero mire, quiero ya para terminar decirle una de las estrategias del enemigo, o una de las estrategias que el enemigo utiliza para arruinar la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. Y es esta: el enemigo, el diablo, nos anima a acortar nuestro tiempo diario de lectura de la palabra de Dios, o a que nunca la leamos. Ni siquiera voy a preguntar quién lee o quién no lee la Biblia. Pero el diablo siempre nos anima a que no tengamos el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Así que lo hacemos cualquier cosita si es que lo hacemos, y si no, ni eso. Y también el diablo nos anima para que no la escuchemos predicada. ¿Sí? Y yo, cuando estaba preparando esto, yo me hice unas preguntas que se las quiero hacer a usted. Y las hago con todo respeto. Y la primera es: ¿acaso alguien de aquí, de la iglesia, de los locales, aquí, de los de Hermosillo, porque tenemos la bendición de tener hermanos en Cristo que están en otras ciudades, en otros países, y Dios los bendiga? Pero ¿acaso alguien local tuvo la oportunidad y pudo estar aquí hoy y no lo está? Esa fue la primera pregunta. La segunda: ¿o alguien que podría estar conectado en vivo en este momento a la distancia, porque realmente no puede estar presencial, ¿sí? Pero podría haber estado conectado a la distancia en este momento y no lo está? Está viendo una novela,
está viendo una película, se fue a comprar unos churros ahí al centro, de esos churros feos, no sé si los ha visto, así todos empapados de lechera y cajeta. Las muerde uno y ay, así hasta truenan, ¿verdad? Bien feo. ¡Guau! Me repugnan, decía una hermana. Pero sí, ¿acaso alguien podría estar ahorita conectado a la distancia? Dios bendiga a nuestros hermanos. Si hay alguien conectado, no sé. ¿No hay? Y les va a caer, pero con ganas, Señor. No es cierto. Señor los bendiga. Pero si alguien podría haber estado conectado y no lo está por estar haciendo algo, está menospreciando la palabra de Dios. Pero esta es la segunda pregunta. La tercera es peor. ¿Habrá quien pudiera haber escuchado esto en repetición y jamás lo va a oír? ¿Cree usted que haya estas tres situaciones? Sí, hermano. Yo sé que hay gente que pudo haber estado hoy aquí y decidió no estar. ¿Cree que eso sea agradable delante de Dios? No. Gente que a la distancia pudo haber estado en vivo, ahorita, escuchando la palabra de Dios, dedicar este tiempo a Dios, a escuchar la palabra de Dios predicada, y no lo está, pudiendo estar ahorita. Y la peor, que todavía se me hace más fea, que estando grabado, estando allí en YouTube, estando en Facebook, jamás van a escuchar esto que estoy diciendo y ni siquiera se van a sentir por aludidos diciendo, yo sí pude haber ido, o yo sí pude haber estado en vivo. Jamás se van a enterar de esto hasta que estén delante de la presencia de Dios y les sea requerido esto. ¿Sí? Porque mire, nuestra carne siempre va en contra de las cosas de Dios y el enemigo siempre nos anima a que hagamos lo que no es agradable a Dios, a que hagamos lo que nos va a destruir. Te tengo una noticia, ¿sí? Y te la voy a dar y tú compártela a tu vecino. Y la noticia es esta: Satanás quiere destruir tu vida. Díselo a tu vecino. Dile, ¿sabes qué? Oye, Satanás te anda buscando para destruir tu vida. Esa es la verdad. Y una de las estrategias para arruinar tu vida es que no escuches la palabra de Dios predicada. ¿Sí? Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu de Dios? Orando en nuestra casa, viniendo a los tiempos de oración. Tenemos tiempo de oración cada domingo de 10 a 11 de la mañana. Venga, de veras. Pero también ore en su casa. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? Orando. Número 2, leyendo la Biblia, es decir, leyendo la palabra de Dios, pero también escuchando la palabra de Dios predicada. Es muy, muy importante. Alimente, hermano, su alma con la bendita palabra de Dios. Si usted hace eso, su vida va a cambiar. Esto es algo que nuestras almas necesitan, la palabra de Dios. A los que les sea posible, congréguense. Aquellos que no puedan congregarse, no se pierdan las transmisiones o escúchenlo en repetición. Pero, no pude. Ya. Está como aquellos hermanos que se roban el diezmo, que no hay en la iglesia, gracias a Dios. Y un pastor me decía, sorprendido esta semana, algo que le voy a platicar después. Pero aquellos hermanos que se roban el diezmo bajo este argumento: es que no fui el domingo y no di el diezmo. No, pues ya ni modo. Ya me lo gasté. Ahora hasta que me vuelvan a pagar y nomás dan el diezmo de lo otro. ¿Y de lo que te robaste? Un pastor me decía esta semana, bueno, pues mi papá, ya lo conocen. Él me platicaba y me decía, estábamos ahí comentando, ¿no?
de algunas situaciones de allá del ministeriales. Y él me decía con mucho gozo que por algunas situaciones una persona de la iglesia no había podido ir en varias semanas. Incluso él llegó a pensar y decir, bueno, a lo mejor ya no va a venir a la iglesia, ya no se va a congregar con nosotros, se va a ir a otra iglesia o se fue al mundo, no sé. Pero que llegó el domingo y entrando llega y lo primero que hace es va con él y le dice, le saca un sobre y le dice, pastor, tenga. ¿Y esto? Y le dice esta persona, son todas mis ofrendas y mis diezmos de todas las reuniones que no vine. Se sorprendió mucho él y me sorprendí mucho yo. Porque antes eso era muy común, pero ¿sabe qué sucede ahora? Ay, no, no fui el domingo. No, pues ya se me pasó, ni modo, pues hasta la otra quincena, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes, pero no pude ir el domingo y ya, ni matanga, Señor, o sea, qué lástima, Dios. No era de ti que diera el diezmo entonces. Tú conoces que lo voy a usar para algo bueno. Mire, puede ser lo más bueno que usted crea, pero usted lo que está haciendo, o yo lo que estoy haciendo, si hago eso, es robar el diezmo de Dios. ¿Y sabe qué? Yo no me quiero meter con los dineros de Dios. Lo mismo, hermano, lo mismo. No tratemos de justificar el no venir cuando podemos venir. No tratemos de justificar el no estar en línea cuando podemos estar en línea. Y mucho menos el no haber visto o el no ver la palabra de Dios, no escuchar la palabra de Dios predicada cuando están grabadas ahí en el YouTube. En lugar de estar viendo memes, en lugar de estar viendo ¿cómo se llaman? Feeds. ¿Verdad? Esas historias pequeñas ahí. Avientes una historia de veras, aunque dure 1 hora. Su alma va a ser edificada. ¿Sí? Aviéntese un feed de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Todo esto yo espero que esté dándonos una dirección, porque la palabra de Dios es el mapa para nosotros. Y al estar hablando de estas cosas, hermano, podemos entender cosas, podemos darle la importancia, el peso de importancia que tienen a las cosas. Y quiero resumir todo esto que he hablado. Ora en tu casa a diario y lee la Biblia. Congrégate, ¿sí? Si puedes congregarte, congrégate. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y termino con esta pregunta. ¿Conoces a alguien que se ha dejado de congregar o que no se congrega porque ya tiene la costumbre de no congregarse? Anímale, exhórtale, ¿sí? A que lo haga, a que se congregue. No voy a decir ni a preguntar quién o a pedir que levante la mano, ni aquí, bueno, no hay nadie en línea tal vez, o si hay por ahí alguien que no aparece, pero alguien que lo vea en grabación también. Le quiero preguntar a usted en esta noche, ¿quiere hacer un compromiso y tomar una decisión de comenzar a orar y leer la palabra de Dios a diario? No me responda a mí. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Respóndaselo a Dios en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque aquí escrito, Señor, encontramos lo que necesita nuestra alma, lo que necesita nuestro cuerpo, lo que necesita nuestra mente, nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que nos perdones porque no hemos leído lo suficiente, porque no nos hemos congregado, Señor, en ocasiones. Perdónanos, Señor, porque a veces ponemos otras cosas, Señor, que no son importantes y las hacemos más importantes que tú, que tu palabra. Y la única persona perjudicada es uno mismo. Y lamentablemente a veces perjudicamos a los que nos rodean. Porque si ya no va uno de la casa a la iglesia, a veces los demás tampoco ya no van.
queriendo congregarse. Señor, que aprendamos, Señor, la disciplina de leer tu palabra, de orar y de escuchar tu palabra predicada. Que no seamos, Señor, como aquellos, Dios, que dicen, Señor, que escuchan tu palabra, que son cristianos, pero que no conocen tu palabra. Y no conocer tu palabra es no conocerte a ti. Porque ¿cómo vamos a conocerte si no es a través de tu palabra, Señor? Sabemos que tu Espíritu Santo nos da testimonio, pero ¿de dónde echará mano el Espíritu Santo? ¿De dónde echará mano, Señor, para conocerte, para transformarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, si no hay palabra en nuestra vida? Y hay mucho cristiano, gente que va a la iglesia, Señor, que no lee la Biblia y que incluso se atreven a andar aconsejando, Señor, a andar diciéndole a otros qué hacer, cuando realmente, Señor, no conocen qué es lo que tienen que hacer, Señor, porque no conocen tu palabra. ¿Y cómo dar un consejo, Señor, si no es en base a lo que dice tu palabra? Porque el consejo, resulta que el sabio consejo es tu palabra misma. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como familias y como matrimonios, Señor, en lo individual, Padre, también como hijos, Señor, a leer tu palabra de manera real, a estar comprometidos, Señor, a leer tu palabra y no a sentirnos que ya sabemos. Ayúdanos, mi Padre, en este día aquellos de mis hermanos, de mis hermanas, presentes y a la distancia y aún grabados, Señor, que están diciendo, amén, es cierto, yo no leo la Biblia. Si tú no lees la Biblia, necesitas hacerlo. Si tú no oras, necesitas hacerlo. Dile a Dios, Señor, yo voy a comenzar a hacerlo desde ahorita. Y terminando esta oración, terminando esta reunión, toma tu Biblia, ahí donde estás en tu casa o donde tú te encuentres. Si puedes hacerlo, hazlo. Ve a tu habitación o vete al baño, lo que sea. O cuando llegues ahorita a tu casa, toma la Biblia y léela. Comienza poco a poco y medita lo que dice la palabra de Dios. Y habla con Dios y dile, Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido bendición para la iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, presentes y a la distancia, Señor. Bendice, Señor, también las ofrendas, los diezmos, Señor, que van a ser recogidos. Nuestros hermanos, Señor, que lo hacen, Dios, con gozo, que lo hacen, Señor, con un corazón dispuesto para agradarte a ti. Presentes y a la distancia, Señor, bendice sus alacenas. Sorpréndeles, mi Dios, multiplicando, Dios, lo que llegue a sus manos, pero entendiendo, Señor, que hay un motivo por el cual está llegando a sus manos, Señor. Que seamos hijos tuyos, que te alaban, Señor, también con lo material, con la economía que tú nos provees, que podamos nosotros agradarte, Señor, y sembrar para que tu obra siga adelante. Bendice cada alacena, Señor, de las familias. Toda necesidad sea suplida, mi Padre. Aquellos que tienen deudas, pon en sus manos el dinero, Señor, para esa deuda. Pero que haya sabiduría, Señor, junto con la provisión. Y que ese dinero, Señor, lo utilicen para pagar esas cosas, Señor, esas situaciones, Padre. Y no lo vayan a desviar en darse gustos o en hacer otras cosas, Señor. Porque la oración es específica, Padre. Y que también la acción sea específica conforme a la oración. Creemos en ti, confiamos en ti, te damos gracias por todo y a ti la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.